Bueno, ya está con nosotros aquí en el set de Vive Bien Luisa Plata, la cirujana plástica, que además, bueno, es una mujer, no solo una excelente profesional, sino una mujer guapísima que tiene aquí el personal a los cámaras histéricos, ¿o no? Bueno, Luisa, bienvenida a Vive Bien. Muchas gracias. Contigo vamos a hablar precisamente de la reducción de senos. ¿Qué es una reducción de senos, Luisa? Como para ponerlos ya en ambiente. Para ponerse en ambiente. Mira, una cirugía de reducción de senos básicamente es una técnica en la que quitamos parte de la mama. Cuando hablamos de la mama estamos hablando de grasa y de glándula, ¿sí? Algunas pacientes tienen más glándula, otras cuando son un poquito obesas tienen más grasa. Entonces básicamente lo que hacemos es reducir esos tejidos e implícitamente lo que hacemos también es reposicionarlos y subirlos, porque siempre hay como un exceso de piel también y están un poquito más bajos del promedio, ¿no? Entonces es subirlos, reposicionarlos y quitar tejido. Sí, cómo no. Bueno, digamos, ¿qué candidatas son las ideales? Porque no pensaría de pronto una mujer que ya tiene problemas de espalda por unos senos muy grandes o lo que sea, pero ¿cuáles serían las candidatas ideales para este tipo de cirugía? Mira, obviamente hay unos parámetros que le indican a uno que está más abajo de donde debe estar o que está más grande para la contextura de la paciente. Esa sería la primera indicación, pero más que eso es realmente cómo se siente la paciente, cómo se percibe ella, qué tanta necesidad tiene de disminuir sus senos y adicionalmente si ya le está produciendo alteraciones funcionales, lo que tú me decías. Uno de los principales problemas son alteraciones en la espalda. Cómo no. Y por no hablar de temas de autoestima y demás. Autoestima, que a pesar de que yo decía que vivimos en un país donde todo el mundo se hace todo lo contrario, el aumento de senos, también hay muchas mujeres jovencitas, no tan jovencitas, que tienen problemas psicológicos por el exceso de senos, ¿cierto? ¿Qué tipo de técnica se utiliza? ¿Solamente la convencional, digamos, cirugía pura y dura, lo que tú estabas diciendo? Porque yo leí que de pronto mediante liposucción se están haciendo ciertas reducciones o también con endoscopias. ¿Qué tanto hay de este tipo de técnicas hoy en día? Mira, hay muchas técnicas, obviamente la gama es grande y depende muchísimo de las características del paciente, hay que personalizar cada técnica. Existen desde pequeñas incisiones, cuando hacemos solamente una incisión de pronto alrededor de la areola. De acuerdo. Hay otras una forma de colombina, hacemos la areola y una rayita hacia abajo, hay en J. Hay otras en que hay que ya hacerla un poquito más larga, ¿cierto? Que ya es como en el punto en que es lo máximo de reducción, por decirlo así. Ahora me dices la liposucción la usamos en esas mamas en que tenemos mucha grasa. Mucha grasa, porque la liposucción te saca grasa, no glándula. Entonces podemos utilizarla para disminuir sobre todo las partes laterales del seno. Pero realmente esto depende del paciente y de la experiencia del cirujano. Como todo, cada mujer es un caso. De acuerdo. Bueno, continuaremos hablando con la doctora Luisa Plata en el siguiente segmento, porque ahora les dejo con mi compañera Natalia y las mejores noticias. Bueno, y seguimos con nuestra súper invitada del día de hoy, la cirujana plástica Luisa Plata, y estamos hablando de la mamoplastia de reducción o la conocidísima reducción de senos. Luisa, ¿desde qué edad vosotros atendéis pacientes? Porque, por ejemplo, hay muchas mamás que llegan con la hija que está, pues eso, con problemas, de pronto de corte psicológico, de timidez, que tiene muchos senos, pero uno pensaría que de pronto hay que esperar que la niña se desarrolle completamente. ¿Cómo es? Mira, lo ideal realmente es esperar que complete su desarrollo mamario, más o menos 17, 18 años. Ha habido algunos casos excepcionales de senos muy grandes, eso lo llamamos gigantomastia, en los cuales uno puede llegar a contemplar tanto por la parte psicológica de la paciente, por las alteraciones lumbares que ella esté teniendo, hacerla más o menos a los 15, 16 años, pero realmente es algo excepcional. Lo ideal es esperar que termine su desarrollo mamario y adicionalmente que sea más consciente del proceso en el que va a entrar. De acuerdo. Ahora vamos a hablar de dos quejas que de pronto uno conoce o ha oído en cuanto a las reducciones mamarias. Por un lado, a muchas mujeres les da miedo perder sensibilidad. ¿Qué tanto se puede llegar a perder, Luisa? Mira, obviamente se puede perder, la mayoría de las veces es temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que se recupera entre 1 y 6 meses, poco a poco se va recuperando. Pero hay un pequeño porcentaje, sobre todo cuando la técnica es un poco más agresiva, me refiero a que son senos muy, muy grandes, que hay que subirlos muchísimo. En esos tal vez haya probabilidades de perder la sensibilidad. No? Luisa, me están diciendo que tenemos a Ana María en la línea en estos momentos. Hola, Ana María, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, en primer lugar agradecerte que te hayas puesto en contacto con nosotros y aquí te dejo, Ana María, la doctora Plata, para que le preguntes cualquier duda que tengas. Doctora Luisa, quería averiguarte hasta qué edad una mujer puede hacerse su cirugía de senos. Yo tengo 52 años, pero mis senos, debido a que amamanté a mis hijos, pues no son los más bonitos. Son sanos, pero no son bonitos. ¿Sí? Mira, Ana María, la verdad todavía te puedes realizar la cirugía más o menos hasta, realmente no hay una edad exacta, ¿no? No tenemos como que, bueno, a los 60 y no más.
La idea es realmente trabajar con qué quiere la paciente. Probablemente pacientes a los 60 años ya no están muy preocupadas o muy atentas a ese aspecto. Sí. Y no las vemos tan frecuentes, pero aún así pacientes de 55, 58 años que sientan incomodidad y que todavía quieran verse lindas y quieran lucir sus trajes de una forma adecuada, se lo pueden hacer. Lo importante es que tengan una buena valoración médica, una valoración por anestesiólogo y que estén aptos para cirugía. Sí, además, como tú bien decías, Luisa, que te entendía al principio, hacéis también levantamiento de seno. Sí. Entonces es fantástico, puede quedar uno estupendo a los 58, a los 60, a la hora que sea, porque somos mujeres, somos vanidosas, claro. ¿no? Claro que sí. Luisa, otro talón de Aquiles de este tema de las cirugías de reducción de seno y son las famosas cicatrices. Hay gente que queda con unas cicatrices, bueno, pues de pronto peores que otra gente por tipos de pieles, además cicatrices que acaban queloides, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito. Mira, las cicatrices, como te decía, dependen de la técnica, ¿no? Obviamente hay unas cicatrices que de pronto van a ser más pequeñas que otras. En este momento tenemos una ventaja y es que ha evolucionado la parte de tecnología con las cicatrices. O sea, tenemos nuevas cremas, nuevos masajes, láminas y obviamente tenemos los láseres. Pero algo muy importante es el seguimiento del paciente. Algunas veces sucede que el paciente termina su posoperatorio al mes y no vuelven, y vuelven al año, oiga, mire doctor, esta cicatriz cómo se me ensanchó, cómo se me abrió, pero cuando uno se da cuenta que el paciente está al mes, a los 3 meses, a los 6 meses en un control estricto, con a veces complementario con dermatólogo, las cicatrices en general van muy bien. Lo importante es hacer un buen seguimiento. ¿Y sí tiene que ver mucho el tipo de piel, el color de piel? También afecta. Obviamente las pieles más blancas cicatrizan muchísimo mejor que las pieles más oscuritas. Las pieles incluso negras tienen un poquito más de dificultad. Entonces existen algunos procedimientos que hacemos antes para mejorar ese proceso de cicatrización. Vale. Seguimos con nuestra invitada, la cirujana plástica Luisa Plata, quien se encuentra con nosotros todavía, porque hemos tenido una cantidad de llamadas, así que Luisa, el tiempo es oro. Vamos a concentrar todas esas llamadas en 3 preguntas que resumen un poco la inquietud de nuestros televidentes. La primera, Luisa, es qué cuidados se deben tener después del posoperatorio, porque si bien es cierto, tienen más, cuidados que una mamoplastia de aumento, ¿cierto? Mira, como bien tú lo dices, efectivamente necesitamos un poco más de tiempo, un poco más de cuidados. Los primeros son los cuidados básicos de cualquier cirugía, el tema de seguir las recomendaciones del médico, las medicinas, la limitación de la actividad física. En los senos realmente recomendamos en las primeras 2 semanas tener un poco más de cuidado con los movimientos de los brazos. No hacer fuerza, no levantar cosas pesadas, no manejar y tener mucho cuidado con esas pacientes que de pronto tienen actividades con los brazos, de pronto las estilistas o, bueno, en este momento no se me ocurre, pero que realmente su trabajo está basado en los brazos. De acuerdo. Sería como eso. Muy bien, bueno, otra pregunta que nos han hecho todos nuestros televidentes es el costo de esta cirugía. ¿Cuál sería como el margen? El margen, bueno, es amplio dependiendo obviamente la técnica que vayamos a usar. A veces algunas pacientes, aunque les tengamos que reducir, tenemos que colocar un implante pequeñito de silicona. ¿Para qué? Para buscar ese realce en la parte superior. De acuerdo, claro. Entonces también va a variar el precio, pero más o menos puede estar entre 4 y 6 millones una cirugía, dependiendo qué hagamos y si colocamos o no un implante. Muy bien, Luisa, pues estupendo. Yo creo que, vamos, nos has solucionado la cantidad de dudas que teníamos en cuanto a la reducción de senos o mamoplastia de reducción, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Vive Bien. Y bueno, les cuento que esta mujer además se acuerdan de esa famosa cirugía de Marilyn Patiño, que de alguna manera con un compañero tuyo reconstruisteis todo el seno. Sí. ¿Ha sido uno de los grandes retos que has tenido? Sí, yo creo que sí, porque realmente ella tuvo un proceso bastante dispendioso, bastante harto, tuvo varias cirugías, entonces cuando llegó a nuestras manos realmente fue un caso muchísimo más complicado. No es lo mismo cuando es un caso tuyo que cuando es un caso de pronto no cosas tan buenas de otros cirujanos. Y adicionalmente la parte psicológica y emocional de ella por su trabajo, por sus actividades, se afectó muchísimo. De acuerdo. Entonces fue como convivir muy de cerca todo lo que le estaba pasando a ella, pero afortunadamente hoy en día está muy bien y muy contenta. Muy bien, bueno, no hay reto para esta mujer cirujana plástica. Luisa, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos.